en el siguiente triángulo rectángulo, hallar el valor de las razones trigonométricas para el ángulo beta. Entonces vamos a mirar muy bien el triángulo rectángulo. El ángulo recto, observen cómo acá encaja perfectamente en la escuadra. Entonces acá tenemos el ángulo recto. Vamos a demarcarlo con el cuadrito. Sí, recordemos que en un triángulo rectángulo los lados que forman el ángulo recto son los catetos, así que en este momento ya conocemos los catetos. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro cateto del triángulo. ¿Sí? Por lo tanto, el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Entonces también ya conocemos la hipotenusa. Nos faltaría la longitud de este cateto. Entonces vamos a aplicar en primera medida el teorema de Pitágoras para hallar la longitud del cateto que hace falta del triángulo rectángulo. Si nosotros le asignamos las letras al triángulo acá, A, B y C, entonces tenemos que determinar la longitud del segmento BC del triángulo rectángulo. A ver, con respecto al ángulo A, el lado opuesto es este, entonces este lado lo vamos a llamar A. Con respecto al ángulo B o al ángulo beta, el lado opuesto es este, entonces lo vamos a llamar B. Y con respecto al ángulo C, al ángulo recto, el lado opuesto es este, entonces este lado lo vamos a llamar C. Bueno, entonces observen que debemos hallar la longitud del lado A. Saquemos los datos acá iniciales. Entonces tenemos que el lado A es el lado que vamos a hallar su longitud. El lado B es igual a 12 centímetros. Entonces vamos a trabajar con esta unidad de longitud. Y el lado C, 15 centímetros. Bien, entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para determinar la longitud de A. Nosotros sabemos que en el teorema de Pitágoras el cuadrado de la hipotenusa, es decir, el cuadrado de C, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, A cuadrado, que es uno de los catetos, más B cuadrado, que es el segundo cateto. Como tenemos que hallar A, entonces vamos a despejar aquí A cuadrado. Entonces esto me quedaría, A cuadrado es igual a el cuadrado de la hipotenusa, C cuadrado, menos el cuadrado del otro cateto. En este caso el otro cateto es B cuadrado. Así que la expresión que vamos a utilizar para hallar el cateto A es esta. Entonces vamos a sustituir. Entonces A cuadrado es igual, escribámoslo completo mejor, A cuadrado es igual a C al cuadrado, 15 elevado a la 2, menos B al cuadrado, es decir, 12 elevado a la 2. Realizamos las operaciones, a ver, 15 al cuadrado, vamos a hacerla por acá. Pues es 15 por 15. Y 15 por 15, pues es igual a 225. ¿Listo? Menos el cuadrado de 12. A ver, hagámoslo acá. 12 por 12. Bueno, al hacer la multiplicación nos damos cuenta que es igual a 144. Entonces, 225 menos 144, vamos a hacerlo acá. Voy a borrar esto. 225 menos 144. Nos resta. A 5 le quitamos 4, nos da 1.
2 le quito 4, no se puede, entonces le presta una unidad. 12 le quito 4 da 8, y este quedó por 1, 1 menos 1, 0. Entonces esto me quedó 81. ¿Qué tenemos? A cuadrado igual 81. Traemos la raíz cuadrada, entonces esto nos queda A. Raíz cuadrada de A cuadrado, A, igual a la raíz cuadrada de 81. La raíz cuadrada de 81 pues es igual a 9, ¿no? En cualquier caso, si de pronto no sabemos cuál es la raíz cuadrada de 81, pues podemos determinarla. Ya sabemos que descomponiendo este número en sus factores primos. Veamos a ver cómo sería. Entonces 81 no es un número divisible por 2. Sumamos las cifras del número, sumamos las cifras del número. 8 más 1, 9. Entonces es un número múltiplo de 3. Entonces tiene tercera. Tercera de 81, 27. Claramente 27 tiene tercera, entonces 9, tercera, 3. Volvemos a sacar tercera, 1. Esto me quedaría 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Así que la raíz cuadrada de 81 es igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Aplicamos las propiedades de los radicales, entonces me queda raíz cuadrada de 3 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 al cuadrado. ¿Cuánto me daría acá? Entonces raíz cuadrada de 3 al cuadrado 3 por raíz cuadrada de 3 al cuadrado 3, y 3 por 3 da 9, que era el valor que habíamos dicho al comienzo, ¿no? Bueno, esto más que todo lo hacemos cuando el número pues es mucho mayor, ¿no? Hay raíces cuadradas que nosotros conocemos su valor. Ahora sí, veamos a ver cómo determinamos las razones trigonométricas. Y para ello debemos saber con precisión cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente del triángulo, y claramente la hipotenusa, ¿no? Entonces, como nos piden razones trigonométricas con respecto al ángulo beta, entonces vamos a observar el ángulo beta. Acá lo tenemos, ¿sí? El lado opuesto al ángulo beta, ¿sí?, me representa el cateto opuesto. Entonces acá tengo el cateto opuesto, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, este cateto, el segmento BC o el lado A, me va a representar el cateto adyacente. De esta manera ya sabemos cuál es el cateto adyacente, cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa. Así que ya podemos determinar las razones trigonométricas para el ángulo beta. Entonces, comencemos con la razón trigonométrica seno. Entonces aquí me quedaría seno del ángulo beta. Entonces, la longitud del cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa. ¿Cuál es la longitud del cateto opuesto? 12 centímetros. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa? 15 centímetros. Así, eliminamos las unidades de longitud y nos quedó 12 quinceavos. Observemos que es una fracción, podemos simplificar. Entonces, en el numerador 12, en el denominador 15, podemos sacar tercera. Tercera de 12, 4, y tercera de 15, 5. De tal manera que el seno del ángulo beta es igual a 4/5. Esta ya es su mínima expresión. Vamos a hallar ahora coseno del ángulo beta. Entonces,
Coseno del ángulo beta es la longitud del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es la longitud del cateto adyacente? Aquí la tenemos. La longitud del cateto adyacente es A, que en este caso es de 9 centímetros. Podemos anotarla también acá en el triángulo. 9 centímetros. Entonces, 9 centímetros sobre la longitud de la hipotenusa, que es igual a 15 centímetros. Aquí nos es igual, conservamos, nos queda 9 quinceavos, podemos simplificar de una vez. Observemos que numerador y denominador tienen tercera, tercera de 9, 3, tercera de 15, 5. Y así, entonces el coseno del ángulo beta es igual a 3/5. Hacemos hallar la tangente del ángulo beta. Entonces, ¿cómo está definida la tangente? La longitud del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos al triángulo, cateto opuesto, 12 centímetros sobre cateto adyacente, 9 centímetros. Acá observen que podemos eliminar las unidades y simplificar, ¿sí? O simplificar al fin. Después, aquí podemos decir que el resultado inicial es 12 novenos. Y al simplificar, entonces, numerador y denominador tienen tercera. Entonces, saquemos tercera de 12, 4, y tercera de 9, 3. Por lo tanto, la tangente del ángulo beta es igual a 4/3. Bueno, ya tenemos el valor de las razones trigonométricas para el ángulo beta, seno, coseno y tangente. Ahora vamos a hallar las recíprocas a estas tres. Entonces, vamos a hallar la cotangente. ¿Sí? Entonces, la cotangente del ángulo beta es igual, en este caso, nosotros sabemos que la tangente es 4/3, entonces la cotangente nos va a dar la recíproca, 3/4. Veámoslo. Entonces, cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente tiene una longitud de 9 centímetros. El cateto opuesto tiene una longitud de 12. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues ya sabemos que eliminamos y nos quedó 9/12. Al simplificar, pues tercera de 9, 3 y tercera de 12, 4. Y efectivamente el valor es 3/4, recíproco al anterior, 3/4. Entonces, ok, vamos a sacar la recíproca del coseno, que es la secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, secante del ángulo beta, entonces la longitud que tiene la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa? 15 centímetros sobre la longitud del cateto adyacente, que tiene 9 centímetros. Acá, si nosotros eliminamos, podemos eliminar las unidades y nos quedó 15 novenos. Voy a anotarlo acá. Y esta fracción, pues, la podemos simplificar también. Tercera de 15, 5, y tercera de 9, 3. Así el valor de la secante es 5/3.
Comparémoslo con el valor del coseno, que es la recíproca. 3/5 recíproco con 5/3. Y terminemos hallando la cosecante. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, cosecante del ángulo beta, dijimos que la longitud de la hipotenusa entre la longitud del cateto opuesto. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa? 15 centímetros. ¿Cuál es la longitud del cateto opuesto? 12 centímetros. ¿Cuánto nos queda acá? Entonces, eliminamos y nos queda 15 doceavos. Entonces, esto me quedó 15 doceavos. Y al simplificar 15 doceavos, pues vemos que tiene tercera de 15, 5 y tercera de 12, 4. Es decir, que la cosecante es igual a 5/4. Comparémoslo con el valor del seno, 4/5, 5/4. De esta manera, ya tenemos el valor de las razones trigonométricas para el ángulo beta.